Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente con este programa especial de Semana Santa realizado por los misioneros de Fátima. Nos encontramos aquí con los misioneros de las Voces del Verbo y también de la Infancia y Adolescencia Misionera. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Soy el padre Damián, estamos aquí nuevamente tratando de evangelizar, ¿no? Así que me parece que antes de empezar podemos hacer una oración, si les parece. Entonces Bien. hacemos una oración y ahí nos ponemos en presencia de Dios y continuamos con el programa. ¿Les parece? Sí, padre. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima. Ruega por En nombre del nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comenzamos con el programa, pero antes me parecía importante que aquí Milagros, que está presente, nos cuente un poco sobre el tema de la misión. ¿Cómo va? ¿Cómo están la gente? ¿Qué cuenta? ¿Los testimonios? Hola, buenas tardes. La verdad que fue una mañana muy movida, también como la del día de ayer. En mi caso particular tuve la oportunidad de acompañarlo al Padre en la visita de los enfermos y la verdad que estamos viviendo muchas gracias. Muchos vecinos pudieron recibir la comunión después de muchos años, también confesarse. Y la verdad que, bueno, la providencia no falta. Hasta el día de ayer necesitábamos varias cosas como velas y hoy, gracias a Dios, tenemos bastantes. Así que muy bien y por suerte también algo que para nosotros es bastante bueno, el clima nos está acompañando, que hace menos calor que ayer, que es algo que por ahí no es tan así primordial, pero con el salir a caminar con el sol pegan bastante duro para seguir el resto del día. Pero la verdad muy bien y muy bendecido. Y también los chicos que le ponen toda la onda a pesar del cansancio, así que muy bien, gracias a Dios. Milagros, ¿por qué no contás un poco a la audiencia sobre las actividades que tenemos para mañana? Los horarios de la misa, si hay confesiones o no, a qué hora. Y también, bueno, eso me parece que está bueno para que la gente sepa. Como ya veníamos contando, todos los días se sigue realizando el Rosario de Aurora a las 7 de la mañana, que hacemos un rosario caminado por los alrededores del barrio Riera. Luego regresamos a la capilla de Satanudos y tenemos un momentito de oración. Mañana, como ya es el comienzo de lo que sería el trío pascual, tenemos a la tarde en la capilla de Satanudo misa a las 7 y media hora antes va a estar confesando el Padre. Después de la misa de Satanudos a las 8:30, a las 8 hay misa, 8:30 misa en la capilla, en la parroquia de Fátima. Y luego de la misa tenemos un momento de adoración al Santísimo, que será aproximadamente desde 9:30, 9:45 hasta las 12 de la noche. En ese momento también invitamos a todos los fieles a acompañarnos, así Jesús se siente acompañado por nosotros y también velando que el siguiente día va a sufrir su muerte por la redención de todos nosotros. Y luego el día viernes, ahí ya termina lo que sería el día jueves, y el viernes también repetimos lo que sería a las 7 de la mañana el Rosario de Aurora y Adoración. Luego a las 15 horas tenemos la Pasión en la capilla de Satanudos y luego el Vía Crucis a las 20 en la parroquia de Fátima. Eso es lo que sería entre mañana y el viernes. Y luego para lo que ya sería la parte de la vigilia pascual, el día sábados, a las 20 horas se va a realizar la ceremonia en la capilla de Satanudos. También una gracia muy especial. Algunos de los vecinos van a poder recibir por primera vez el bautismo y otros van a comulgar por primera vez, van a recibir la comunión. Y a las 22 horas se va a realizar la vigilia pascual en la parroquia de Fátima. Esas serían todas las actividades y dejamos un número de contacto. Melanie puede decir el número para enviarnos mensajes o alguna pregunta que tengan para los misioneros. El número es 3865 34 73 77. 3865 34 73 77. Bien, empezamos con el programa, ¿le parece? Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, me parece tan importante porque será puntualmente, es algo propio del hombre, que es pensar, profundizar
que hoy es una prohibición. Hoy pensar es como un crimen, nadie tiene que pensar, porque el que piensa descubre la verdad y por lo tanto es libre. Y hoy vivimos en un mundo en donde nos buscan quitarnos la libertad por el pecado, por distintas circunstancias o cosas en definitiva. ¿Ustedes qué creen, jóvenes? ¿Por qué creen que es importante la profundidad? Padre, yo creo que la profundidad es importante porque a partir de eso nosotros empezamos a conocernos más a nosotros mismos. Empezamos a sacar esa coraza que a veces nosotros decimos superficializada, no sé la palabra. Superficialidad. Y que a veces nosotros nos cuesta sacarla, ¿no? Yo creo que a través de la profundidad vamos conociéndonos más a uno mismo y vamos tratando de perfeccionarnos y mejorar ciertos aspectos de nuestras vidas. Y también que un joven que profundiza sus propios actos o sentimientos, también descubre cuál es su esencia. El joven que profundiza es aquel quien, va conociendo cuáles son sus talentos, sus defectos, cuáles son sus cualidades, y también conocer cuáles son los dones que Dios nos ha regalado. Perfectamente, porque si uno profundiza eso, por ejemplo, la propia vocación, entiende que es un don de Dios y por lo tanto entiende que Dios lo está mirando y tiene que obrar según esa voluntad de Dios. En cambio, el superficial no, cree que su don lo usa tanto cuanto decida para él y se va olvidando de que es un don para el bien de los demás también, está al servicio de los demás. Por eso la prohibición a la profundidad es un crimen. ¿Por qué? Porque en la profundidad es donde Dios habla, en el silencio interior. Uno va como escarbando el alma, los pensamientos, los deseos, los entusiasmos, y va encontrando el sentido de esas cosas. Por ejemplo, ¿por qué estoy entusiasmado, por ejemplo, por un apostolado? ¿Por qué una obra de caridad me llega tanto? Profundizarlo es como dar el fundamento. Porque de lo contrario, cuando uno tiene, por ejemplo, un entusiasmo, si es humano, ante las dificultades, se pierde. Pero si es de Dios, uno entiende que es de Dios porque lo ve por la profundidad y sabe que tiene que responder con generosidad, con prontitud. En cambio, si no hay profundidad, es como que se mueve por sentimientos y cuando haya dificultades, abandona todo emprendido. Y una cosa importante también me parece, porque decía un filósofo llamado Comar, dice, el joven que no es profundo, dice, es imposible que se tope con Dios. ¿Por qué? Dice, porque Dios es lo más profundo, el ser más profundo. Coincido con lo que dice el padre y también por ahí yo lo relaciono a un ejemplo muy básico con los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros las personas estamos acostumbradas a recibir la información, captarla, tomarla como correcta, pero nada dice que eso sea así, porque muchos también medios de comunicación a la primer noticia, en tan solo tener el título, lo que pasó, no indagan más y todos nos llevamos como esa verdad. Y pasa mucho, en los jóvenes lo podemos comparar, que pasa algo o tienen alguna duda en algo y por no investigar o por buscar un camino fácil, se quedan con eso. Y muchas veces así vienen los errores después o los lamentos o eso de sentir como, no sé, no es lo mío o como que estoy incorrecto, pero no fui a buscar las bases de lo por qué me pasó esto, o pensar qué es lo que hice mal o qué me está pasando. Simplemente me quedo con lo fácil y bueno, ya pasarán los días que esto que me está generando duda pase, como pasa las noticias, como pasa todo, y sale algo, sale lo otro y listo, pasa y todos nos olvidamos. Sí, es como un filósofo lo ponía, como dice, como que se está dando en el mundo, dice, como la eutanasia de Dios, la buena muerte de Dios. ¿Y cómo se mata a Dios en la sociedad? Haciendo que la persona, por ejemplo, no piense, no sea profunda. ¿Y por qué será usted, qué piensan? ¿Por qué será que el mundo quiere, digamos, ocultar, o por qué quiere que los jóvenes o la gente, las personas, no sean profundas? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué habría de fondo? Y para mí también es una forma, por ahí capaz un poco comercio, no sé, como, bueno, yo vendo esto y bueno, si la gente le llega bien, se conforma, listo, logré eso. Como lograr generar ¿cómo se dice? Bueno, más en las redes sociales, esto de generarte un avatar que te llame la atención y bueno, ellos lograron su finalidad.
y en sí está muriendo lo que básicamente tiene la persona, que no lo tenemos los animales, la capacidad de discernir, de pensar diferente, o sea, conformarse con eso. Bueno, sí, me dijeron esto, listo, me conformo y fin, eso que usted decía, la capacidad de ver el más allá dejó de existir, o por lo menos a mí me parece que está dejando de existir. Como por ahí es medio feo el término, pero sí, en algunas cuestiones la gente nos estamos volviendo a las personas medio huecas, o sea, o sea, como que no logramos ver el más allá, o simplemente es como, bueno, sí, esto es así y fin. Y después también que hay que entender que es una batalla entre el bien y el mal. Y siempre capaz que si uno ve, por ejemplo, el dinero o el poder, que está como de fondo, pero detrás de eso está el mal, que quiere que el hombre se pierda, que no exista, que no busque a Dios, que no encuentre a Dios. Entonces, en el fondo, lo que busca el mundo, el demonio, es ocultar la verdad. ¿Qué verdad? Lo que somos, lo que son las cosas y lo que es Dios. Y si una persona no es profunda, no se va a dar cuenta que son las cosas, por ejemplo, las esencias de las cosas. Esto es un árbol, ¿no? Tiene algo de perfección, es algo, tiene belleza, pero no es Dios. El profundo llegaría a eso, como que vería la creación, por ejemplo, se daría cuenta de la belleza, de la armonía, del orden que tiene, y como que eso lo remonta a Dios, porque viendo algo, en efecto, se va a la causa. Entonces, en cambio superficial, no, está en el mismo, metido en su propio yo, y no se da cuenta ni siquiera de lo que está pasando con su propio hermano, porque no es profundo, porque no es capaz de entender la realidad que lo rodea, por ejemplo, y no entiende qué son las cosas. Por ahí vemos que también por falta de profundidad se usa de las personas como si fuesen cosas, y no, si son imágenes de Dios, pero el superficial no se da cuenta de eso. Por eso es un crimen, porque la persona está hecha para pensar, para llegar a la verdad, y esa verdad que te hará libre de la esclavitud, libre de lo que no sos. No sos menos porque el mundo te diga que si no usas tal cosa, por ejemplo, sos menos persona. No, vos sos porque Dios te pensó, existís porque Dios quiere que existas. Sos, y nunca más vas a dejar de ser, sos. Y valés mucho más porque Dios te pensó y te quiso y te salvó. O sea que tenés un valor grandísimo. Y si uno no es profundo, nunca llega a descubrirlo, por ejemplo, nunca lo descubre. Ayer hablábamos de un ejemplo que nos decía nuestro compañero Axel sobre las participaciones en los campamentos y la plenitud que se vive ahí en ese ambiente. Y ir a un campamento o algún ambiente en lo que se encuentra Dios, creo que es una forma de ganar a esto de ser poco profundos, porque ahí el joven es donde se acerca a Dios, y siempre tenemos la idea de que nosotros somos los que elegimos a Dios, pero creo que es al revés, que Dios nos ha elegido a nosotros. ¿Qué nos puede decir, Padre, sobre esto? Porque nosotros nos sentimos muy así, felices en ese momento, pero como decíamos ayer, esto de encontrarle sentido justo ahí en ese momento a la vida, pero cuando volvemos resulta que capaz me alejé 5 días de jugar a la Play, pero volví y bueno, estaba la Play al frente mío, y otra vez lo mismo. Es que lo que pasa, por ejemplo, con las adicciones y son como cosas distractivas, nos distraen. ¿De qué cosas? De lo que Dios nos está dando día a día, por ejemplo, mi vida, la vocación, ¿no? Mi familia, la gracia, la confesión, la iglesia. Y cuando uno va a un campamento, por ejemplo, ve la obra de Dios en las pequeñas cosas. Ve, por ejemplo, el parque, los amigos, las personas, y va descubriendo lo esencial de la vida. Por ejemplo, ve la presencia de Dios en cada cosa que hace, porque está profundizando, está saliendo de sí mismo. Sí, a nosotros en los campamentos nos preguntábamos por qué nosotros estamos acá, por qué no otra persona, por qué yo hoy puedo estar acá. Y es porque Jesús nos ha elegido. Él ha tomado la decisión de que nosotros, más allá de que capaz no nos sientamos útiles o capaz que no nos sentamos dignos, pero Jesús nos ha elegido por algo. Entonces
tenemos que intentar descubrir el para qué y luchar por eso. Exactamente, es un llamado de Dios, ¿no? Es inmerecido, ciertamente que sí, es inmerecido. Pero Dios me llamó y yo tengo que decir sí, y tengo que ser generoso. Y ahí cuando uno se va dando cuenta de eso, de que es un llamado a Dios, porque empieza a profundizar. ¿Por qué Dios me llamó a mí? ¿Qué diferencia hay entre mi persona y el que está afuera? No sé, porque soy también pecador, tengo defectos, tengo vicios, tengo pecados. ¿Por qué Dios tuvo esa distinción conmigo? ¿Qué me diferencia del otro? Que Dios tuvo este acto concreto conmigo y yo no sé por qué. Sé que es un acto de misericordia que lo tengo que aprovechar. Y Dios me llamó al campamento, yo dije que sí con mi libertad, fui y fui profundizando ese llamado. Y fui viendo la obra de Dios en mí, cosas que capaz que antes no veíamos. No agradecía, por ejemplo, el don de la gracia, que pueda comulgar, que me pueda confesar, y capaz que lo tenía a la par, y sin embargo nunca me di cuenta porque estuve distraído con las cosas del mundo, la tecnología, el dinero, los placeres, que me quitaban lo esencial de mi vida, ¿no? Que es Dios, las cosas según Dios, las cosas que fueron creadas según Dios. Es como que del mundo hace eso, como que nos va quitando esa capacidad de pensar. Por eso hay un sistema. Si uno presta atención, por ejemplo, del mundo, es como que el mundo crea un sistema para que cada hombre no piense. En los medios de comunicación, en la misma escuela también. A veces, ¿cuántas veces, por ejemplo, uno ve que en vez de los profesores de enseñar a los chicos que piensen, que debatan, que defiendan lo que están pensando, lo que están estudiando, que argumenten, se conforman con lo mínimo, que aprendan 2 párrafos de memoria y listo? Pero eso no es profundizar, eso no es estudiar, eso no es saber. Claro, solo estudiar para aprobar y no para aprender. Exactamente. Por ejemplo, a ver, una vez me preguntó un joven, me pregunté si qué iba a estudiar. Me dijo, quiero ser militar. Y dije, ¿por qué? Y me contestó, porque mi papá tiene un puesto ahí, entonces me va a ayudar y qué sé yo. Entonces dije, vas a ser un fracasado, porque no me contestaste bien. Si fuese más profundo, me dirías por amor a la patria, para defender el bien común. Ese es el fin, esa es la esencia de mi vocación, de esa vocación particular, ¿no? En cambio superficial no va buscando ganancias, dinero, movimientos de que den glorias, y no se da cuenta de lo esencial, porque no es profundo. Padre, y muchas veces podemos tener el concepto errado de lo que es ser profundo, porque se me acaba de venir a la mente, hace poco en el cierre, les cuento a los oyentes, hace poco el Padre tuvo la gracia de predicar ejercicios espirituales para varones, jóvenes que la verdad dieron muchos frutos, y él en la homilía del cierre, de la misa de cierre, nos decía que muchas veces nosotros hacemos cosas para el bien, o ejemplos, ¿no? Ir a grupos católicos o actividades de caridad o no sé, o cualquier apostolado que sea bueno, pero que espiritualmente estoy estancado. O sea, me refiero a que esto no, o sea, lo hago pero porque me hace bien, no porque tengo firme las bases de los por qué los hago. O sea, lo hago porque me da satisfacción, lo hago porque, bueno, me sale de lo común, de mi día a día, pero no el pensar el por qué de verdad estoy dispuesto para eso. Sí, por ahí, por ejemplo, es como decir, hay una necesidad de ser apostolado, que el mundo sepa, por ejemplo, que existe Dios. Pero, a ver, ese entusiasmo que tenés de hacer apostolado, ¿es de Dios? ¿Dios quiere que hagas apostolado? ¿Que hagas ese apostolado? ¿Dios quiere eso de vos? ¿Cómo lo sabes? Si no profundizás. Porque está bien, es un bien, es una obra buena, pero Dios quiere que vos hagas esa obra buena, vos, principalmente vos. Y si es algo humano, que es algo que te llamó a vos la sensibilidad, y capaz que estás descuidando otra cosa más importante que Dios quiere de vos, por algo tuyo. Por eso como que siempre uno tiene que profundizar para hacer el bien debido. No es estudiar por estudiar, no es saber por saber, sino estudiar para algo concreto y particular, ¿no? Es como, por ejemplo, me formo, pero no llego a la esencia de la formación. O sea, me formo de cáscara, sé toda la doctrina, pero no soy capaz de vivirla, por ejemplo. Entonces no soy profundo, ¿no? Entonces sí, capaz que conozco toda la verdad,
Pero eso es cáscara. Yo voy a conocer la verdad cuando yo me haga uno con la verdad. Y eso es profundidad. Eso también, porque la profundidad te hace también ver lo esencial y te hace ser dócil también, dócil a eso. Docilidad. Soy dócil porque uno como que se va haciendo más simple. Mucho más simple. Y a ver, mis compañeros acá misioneros, ¿qué opinan de esto de la poca profundidad de cómo nos vemos en las redes sociales? Por ahí el Instagram, el Facebook es lo que más usamos, y que por ahí nos mostramos todos lindos, con unos efectos, con bueno, el Photoshop, me fui, no sé, de vacaciones a tal lado, pero resulta que, no sé, terminé de postear eso y estoy llorando por algo, pero resulta que por las redes sociales soy brillante y como decía el padre, tengo una cáscara ahí que más que poco profundo, ni siquiera soy la persona que soy. Habría otro término para definir eso. Sí, bueno, vemos cómo en las redes sociales hay muchas personas que son, por ejemplo, los influencers, que ellos venden, tratan de aparentar cosas que no son para, por ejemplo, ganar seguidores o ganar plata. Entonces muestran realidades y los demás adolescentes, jóvenes ven eso y es como que hoy, no sé, le preguntas a alguien y ¿qué querés ser? Y te dicen influencer, porque ganan plata, porque reciben canjes, por esto y por lo otro, y ven una realidad que no es verdad, y se aferran a eso y no se conocen a sí mismos. Bueno, ahora vamos a ir un pequeño corte con una pausa musical y retomamos con unos mensajes que nos están mandando los oyentes. Marchador salteño vino el ángel San Gabriel, a donde estaba María mateando con San José. Que Dios te salve María, dijo el ángel al llegar. La Virgen se sonreía sin saber qué contestar. Me ha mandado el Padre Eterno que le vingues el favor, si quiere Virgen bendita ser madre del Salvador. Si eso quiere el Padre Eterno, que se haga su voluntad, la flor se convierte en fruto y comienza a madurar. Según monta en su flete y se va a metachiflar, chacareras que en el cielo comienzan a zapatear. Vela y marchador salteño, caballo del buen andar, tu guarda monte sonar para que pueda volar. El algarrobo madura sus dulces vainas al sol, María lleva su fruto cuidándolo con amor. Si eso quiere el Padre Eterno, que se haga su voluntad, la flor se convierte en fruto y comienza a madurar. Bueno, volvemos con el programa, siendo las 3:30 de la tarde, en este miércoles santo. Retomando con los saludos, nos dice un saludo por parte de la Tercera Orden,
de Aguilares, el padre Luis Holguín. Un saludo a Carlos y a todos por estar presentes. Dios los bendiga. Y acá tengo una pregunta para el padre Damián. Dice, y un saludo también. Buenas tardes, hermoso el programa. Soy Oscar de la ciudad de Alderetes, Tucumán. Padre, ¿qué le diría a los oyentes, a la gente que los está escuchando, qué tan importante es la Semana Santa para el católico, este misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos aconsejaría profundizar este gran misterio? Buena pregunta, interesante. No había pensado, pero está muy bien. Uno tiene que entender que la Semana Santa es el acto crucial donde Dios, el Hijo de Dios, nos salva. Por eso es importante que uno entienda eso, que se trate de meter en ese misterio y hacer el esfuerzo, como pensar, como dice San Ignacio, por ejemplo, pensar que estoy ahí, ¿no? Componer un lugar, imaginarme el Calvario, a la Virgen María ahí al pie de la cruz, como insertarme en ese misterio y como que llevar mi alma a eso, como también callar, porque también la profundidad es callar todas aquellas cosas que, por ejemplo, me agobian, las preocupaciones, las cosas, incluso también cosas buenas, por ejemplo, que tengo que hacer un apostolado. Es como que callo todo para escuchar a Dios. Entonces como que hago ese esfuerzo de contemplar ese misterio, de componer un lugar, de pedir a Dios la gracia, por ejemplo, la petición, de hacerme uno con Él en sus sentimientos, dolor con Cristo, por ejemplo, sentir el sentimiento de Cristo. Entonces eso hace que uno viva la Semana Santa de otro modo, porque se está esforzando, y después obviamente que es una gracia de Dios, la conversión, la profundidad, y Dios toca las almas, ¿no? Pero si uno se dispone la materia, yo hago el esfuerzo para disponerme más a que Dios obre más en mi alma, obviamente que Dios siempre es generoso. Entonces yo así puedo ganar, digamos, profundidad, y así puedo ganar, digamos, penetrar más en el misterio de Dios, especialmente en la Semana Santa. Y ahí, bueno, Oscar está bastante atento al programa. Nos hizo otra pregunta y dice, ¿y aquellas personas que están alejadas de la fe, que ni siquiera conocen lo que es el misterio de Dios, que es poco cercano a ellos, cuál sería el primer consejo así básico para decir, hoy, bueno, acá resulta que Dios me abrió la puerta, o ni siquiera que sea Dios, sino haber algo ahí que le llamó la atención a los poco creyentes? O sea, de parte de los no creyentes, ¿qué digo yo como creyente? Claro, dice, y a todos aquellos que están un poco alejados de la fe, o sea, calculo que se refiere a algo de la profundidad, que no, los pocos creyentes por ahí tienen poca profundidad o algún negamiento. ¿Cómo sería algo para que ellos profundicen en ese negamiento o en ese no creer en Dios? Bueno, ellos, los que no creen en Dios, digamos, por el uso de la razón, pueden llegar al conocimiento de la existencia de un ser superior. Porque si uno, por ejemplo, se pone solamente a pensar, a ver, la creación misma, ¿por qué tiene ese orden? ¿Por qué tiene esa belleza? ¿De dónde viene? Si todas las cosas se terminan, digamos, tienen una fecha de caducación, digamos. Entonces tiene que existir alguien que, por ejemplo, lo tenga por excelencia, y que ese tiene que ser llamado Dios. Pero después también, como parte nuestra, por ahí siempre como que nos desviamos de lo principal, y me parece que los que no creen, por parte nuestra, lo que tienen que ver en nosotros es a Dios. Entonces, si yo soy profundo, busco meterme en el misterio, trato de disponerme a Dios para que Dios haga con su gracia lo que quiero con mi alma, y si yo me hago uno con Dios, la gente ve a Dios en mí. Ese tipo que no cree va a ver que yo obro según las normas de la iglesia, la doctrina de la iglesia, según el evangelio, y va a decir, ese tipo es Dios, y va a creer, porque también somos como faros, también como luces divinas, que hace que también que comuniquemos la gracia a los otros, ¿no? Entonces es como que, bueno, si uno tiene que refutar, puede empezar por las cosas que ve, por ejemplo, la creación, ¿no? ¿Cómo que no crees? A menos tiene que creer en un ser que es superior, que haya creado todo esto, porque si no, ¿cómo existe? ¿Por qué están? Y de ahí después lo llevas a la fe también, pues sabiendo que siempre la fe también es una gracia de Dios, es un don de Dios. Pero si uno se dispone con su vida a estar unido a Dios, va a comunicar a Dios sin tantas palabras. Gracias, padre. A ver. Padre, le quiero hacer una pregunta.
¿Cómo afecta en la iglesia la poca profundidad? ¿Te referís, Paul, a los ritos eclesiásticos o a qué tipo de...? A los ritos eclesiásticos. Bueno, la profundidad, por ejemplo... Hola. Bueno, la profundidad hace que uno también siempre tenga en cuenta las esencias de las cosas o las normas de las cosas. Y hay que entender que muchos misterios que celebra la iglesia son misterios. Y yo no los puedo abarcar. Porque son misterios. Pero si el hombre es superficial, va a querer llevar los misterios a algo sensible, ¿no? Como que va disfrazando. Y no, porque el que es profundo entiende que es un misterio y que no puede cambiar nada. Entonces, cuando uno es superficial, va inventando, cambiando normas. ¿Para qué? Para que se haga el misterio algo más visible. O sea, como que no llega a penetrar con su inteligencia que el misterio es el misterio y no va a cambiar, digamos. No sé si me explico. Sí, para que la gente no se aburra. Claro, como diciendo, no, porque, qué sé yo, si no cambio una cosa particular o qué sé yo, en la misa, por ejemplo. Si en vez de usar un cáliz, uso una copa de boca, por ejemplo. Capaz que llama más la atención a la gente. Eso es un superficial. En cambio, si yo digo, no, a ver, si yo hago que el cáliz sea más digno y lo levanto tampoco con tanto aparatoso, digamos, no siendo aparatoso, pero levanto con dignidad, con reverencia, la gente va a entender que detrás de ese signo, detrás de ese rito, hay algo más. Porque es como que también el misterio invita a la profundidad. Y a mí me llamó mucho la atención, desde mi experiencia personal acá en estos días, que primera vez conozco Concepción así un poco más de cerca. En el rito de la misa me sorprendió ver la cantidad de monaguillos. Y acá justo tenemos a un compañero especializado en eso que justo los acompaña a los misioneros, a los monaguillos, Axel. Ver eso desde niños, como ellos saben el rito de la misa, pero por lo menos allá en la ciudad donde yo vivo, no tiene esta particularidad. A ver, Axel, ¿nos puede contar la experiencia de cómo ellos se forman? Cómo saben el rito, que tengo entendido que es un rito bastante tradicional, cómo están vestidos incluso, o sea, usan todas las túnicas y eso me llamó mucho la atención porque por lo menos en la ciudad donde yo vivo quizás van de ropa particular y algunas veces ni siquiera el padre tiene una ayuda. O sea, como que está a lo que me quiero referir es que está muy como todo renovado. No lo vi con tanto respeto y admiración desde que se lo ve desde los niños. O sea, se notaba que tienen una visión muy muy seria de lo que es servir a Jesús y desde ese lado. Sí, sabes que también una vez transmitimos a veces las misas por Facebook y una mujer también de San Miguel nos habló felicitándonos acerca de la misa por todos los ritos y que se usa todos los ornamentos, incienso y todo eso. Nosotros, mira, en principio tratamos de cuidar la liturgia, pero después la formación de los monaguillos depende de cada uno y como de nosotros también, qué le podemos brindar, ¿no? Y con el padre tratamos de siempre brindarle la mejor formación y después siempre le vamos haciendo sotanas, cosas así, pero que ellos mismos trabajen, digamos, por eso. Yo me acuerdo que una vez el padre, cuando yo era monaguillo, le pregunté, padre, ¿cómo pongo las manos? ¿Así como tipo orante o cruzada? Me dice, como vos quieras, pero que sea con profundidad, que sea por amor a Dios. Eso es el profundo, en el sentido de porque por ahí uno se pone algo, o qué sé yo, y cómo pongo las manos, o cómo hago los gestos, y va descuidando lo esencial. Estás rezando, ¿no? Estás orando a Dios. Eso es lo principal de la misa. Y eso te tiene que acompañar con algo, ¿no? Con el silencio, con el corazón, ¿no? Y por ahí uno cree que quitar lo bello de la iglesia es actualizarla. Dice, no, porque antes es la música más silenciosa, más calmada, digamos, es como que cansa a la gente. Y no,
dispone a la gente. ¿Dispone a qué? A que vea mejor el misterio, a que descubra la belleza que hay detrás de la liturgia, ¿no? Que me remonta a Dios. Pero superficial no, a veces por ahí quiere cambiar, no, hay que cambiar, hay que actualizarla porque la gente se está alejando. Se está alejando porque no le está mostrando lo esencial, lo bello de eso. En la Navidad pasada, el padre la mitad de la misa la hizo en latín y toda la gente que vino estaba muy contenta porque decía que el canto sacro, los gestos litúrgicos, tanto la posición de las manos de todos los monaguillos, del padre, la reverencia, la genuflexión, todo se hacía con elegancia, con amor, y decía que hasta eso te invitaba a la oración a Dios. Y con respecto al canto sacro, hay una charla de Monseñor Guido Marini, que era el ceremoniero del Papa Benedicto, que él dice que el canto sacro te tiene que elevar el espíritu a Dios, porque como que en algunas parroquias ya se dejó de hacer cantos litúrgicos, entonces ya hacen más como bailables, digamos, y eso en realidad no, personalmente no eleva el espíritu. De mi punto de vista no te eleva el espíritu, no te invita a la oración. La liturgia te tiene que invitar a la oración, a la comunión. Es la oración del pueblo, elevada por medio del sacerdote. Claro, es como que el superficial busca siempre comprender y tomar el misterio por sí mismo. Y en ese intento lo termina. Porque es un misterio. Y no porque vos cambies las cosas lo vas a comprender, digamos. Es un misterio que vas profundizándolo, pero nunca lo vas a acabar totalmente, ¿no? Y por eso siempre estás así como sumergido en ese misterio, y siempre en esa búsqueda más de Dios y más de Dios, hasta que lo ves cara a cara en el cielo. Padre, ¿y cuál podrían ser algunos consejos? Padre, ¿y cuál podría ser algunos consejos así que nos dé prácticos, no solo para ser jóvenes superficiales, sino para la audiencia, ser así como íntegro en todos los ambientes de la vida, también en la política, que por ahí está muy poco esto de ir por la razón de verdad lo que uno piensa, sino por lo que me conviene más o menos, o en la vida en sí? O sea, consejos ahora quizás que lo podemos poner en práctica como propósitos para esta Semana Santa y que quizás dan muchos frutos. Me parece que es un consejo práctico, es intentar conocer más a Dios, a Cristo, por ejemplo en la Sagrada Escritura, porque Cristo es el misterio por excelencia, es la profundidad por excelencia, y si yo empiezo a indagar en Cristo y me pongo a profundizar en Cristo, voy a forzarme también yo mismo a ser profundo. Y después también las cosas prácticas, por ejemplo, en el ámbito del estudio. Un joven que tiene que estudiar. No estudian por estudiar, estudian para saber, argumenten, piensen, pongan objeciones, ¿no? Que sea como algo que les apasione descubrir de fondo la verdad. ¿Por qué dice este autor esta cosa? No estoy comprendiendo, no estoy entendiendo. ¿Por qué el padre dijo tal cosa en la misa, en el sermón? Lo entendí, sí, pero ¿qué más puedo sacar de eso? Es como que siempre tratar de esforzarse para no conformarse con lo que nos han dicho o con lo que hemos aprendido, sino ir más lejos, hacer lo mío, porque uno puede hablar y después enseñar muchísimas cosas, pero yo tengo que hacer lo mío. Yo lo voy a hacer mío cuando yo profundice en eso. A ver, el padre dijo que hay que ser humilde. ¿Por qué hay que ser humilde? ¿Qué es la humildad? Yo soy humilde, lo voy haciendo mío. Entonces como que, si no es como que escucho, leo, pero nunca lo llevo y nunca lo hago mío. Y eso no es ser profundo, eso es ser superficial. Después cuando tenga crisis y dificultades, no voy a saber afrontarlas. Y voy a perder la fe, en muchos casos. Dios no lo quiera. Padre, por ahí esto de intentar investigar o buscar el bien para nosotros mismos, ¿se puede confundir con un acto así egoísta? O sea, que yo siempre quiera buscar como el porqué de todo, como tener razón y los otros capaz que lo ven como diciendo vos querés y él sabe lo todo. No, porque puede ser,
que uno se puede desviar. Pero cuando uno llega a la verdad, descubre una verdad de una cosa, tiene que experimentar en ese momento que no sabe nada. Porque la verdad es infinita. Entonces yo aprendí algo de la verdad y a su vez descubro que no sé nada todavía. Porque todavía me falta un montón. Eso es ser profundo. En cambio, si yo llego a una verdad, digo, no, ya super sé, ya sé todo, no profundizo más. Eso es ser superficial. En cambio, si yo llego, estudio algo, llegué a algo, conocí algo, pero sé en ese momento que también todavía me falta muchísimo. Muchísimo todavía. Y puedo seguir investigando, estudiando, conociendo, como por ejemplo el misterio de Dios o la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces leemos los mismos pasajes de la Pasión y siempre podemos sacar algo más? Porque es inabarcable. Y cuanto más también otras cosas que también fueron creadas por Dios. Aquí nos llegó un mensaje que nos dice: buenas tardes, misioneros. Qué interesante el tema que están tratando en esta tarde. Creo que en este mundo hay una intencionalidad clara del maligno en mantenernos en la superficialidad. Nos ofrece todo fácil para ir deteriorando y anulando nuestro ser más profundo y nos aleja de la realidad de nuestra esencia y nuestro fin último, que es Dios. Los escuchamos desde Alto Verde. Dios los bendiga. Ricardo. Muy buen mensaje, gracias Ricardo. También es un poco gracioso porque vieron de niños, se me viene a la cabeza esto de que somos muy preguntones. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? No sé, todos son por qué. Y va pasando la vida y esos por qué se eliminan. Y creo que tendría que ser al revés, porque la razón va creciendo y de niños no la tenemos, pero cuando somos grandes como que nos amoldamos. Te dicen, bueno, anda por acá y sin pensarlo caminás. Y me pareció muy eso, así como muy, no sé, sorpresivo, porque, o sea, me pasa que tengo muchos niños en mi casa y por ahí lo ves re pesado cuando te pregunta por qué todo el tiempo y resulta que de verdad ellos sí están siendo profundos porque quieren conocerlo, por qué le estás diciendo tal cosa y es lo que debería ser correcto. Claro, por ejemplo ahora la misión. ¿Por qué estoy misionando? ¿Por qué misiono? Dios me lo está pidiendo. Dios quiere que misione. ¿Y por qué quiere que misione? ¿Qué quiere con esto? ¿Qué gana con esto? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Son un montón de cosas que se pueden ir dando, digamos, en la profundidad, y eso hace que uno vaya marcando y sea más profundo cuando obre. Si uno profundiza, por ejemplo, ¿qué es la misión? Y va y profundiza más, cuando vaya a una casa y golpee la puerta, como ha profundizado en eso, lo va a hacer con más fervor. A ver, le pongo este ejemplo. Es como que yo, si golpeo una casa, el que es profundo entiende que se está jugando todo. Capaz que yo salvo esa alma, o capaz que no hago nada para salvarla. Porque un golpeo de puerta puede cambiar la vida de una persona. Y si yo soy profundo y voy y golpeo una puerta, sé que es eso. Que Dios, por medio mío, puede cambiar la vida de una persona. Pero yo tengo que ser dócil, tengo que ser profundo, para que Dios pueda obrar libremente por medio mío. En cambio, si yo no soy profundo, no me voy a preparar, voy a estar distraído, lo voy a hacer con pocas ganas, con poco esfuerzo, con poco sacrificio, y nunca voy a ser capaz de darme más. Siempre lo mínimo suficiente. Bueno, muchas gracias, Padre. La verdad que muy interesante la charla y de mucha información como para plantearnos. Bueno, muchas gracias, Padre. Muy formativa la charla también para nosotros, esto del gran sacrificio que estamos haciendo. La Semana Santa, nuestro objetivo principal es en esta semana salvar las almas, y no tan solo las almas de los que estamos visitando, sino también la nuestra. Y bueno, creo que cada día nos va dejando un granito de arena. Ahora hacemos un corte y volvemos para ya seguir con el tema y despedirnos.
Nuestro canto es de la tierra que nos sabe cobijar. Somos del norte argentino, venimos del Tucumán. Nuestro canto es de la tierra que nos sabe cobijar. Tiene sus cerros la magia que hace a las almas volar. Inmensidad del paisaje, alturas de un verde mar. Tiene sus cerros la magia que hace a las almas volar. Árbol de noble semilla crecerá y hará flamear la bandera recibida de raíz tradicional. Árbol de noble semilla crecerá para cantar. En nuestro canto criollo, monte y norte así nomás. Deja huella donde pisa, pa' los que vienen detrás. En nuestro canto criollo, monte y norte así nomás. Árbol de noble semilla, enraizado en otro suelo. No hay ser igual a su padre, lo azotarán otros vientos. Su tronco dará un retoño, cepa de nobles ancestros. Brote verde, tierno y joven, ya lo ha de curtir el tiempo. Árbol nuevo, grande y fuerte, con ramas sedientas de cielo. Nuestro canto del norte soltará los cuatro vientos. Ser esta huella que digo que ya estaba hecha nomás. La cosa es saber seguirla, tal vez ahondarla que más. Ser esta huella que sigo que ya estaba hecha nomás. Fortaleza del folclore, aquel bien tradicional. Siembra fuerza dentro del pecho y la sangre hace vibrar. Fortaleza del folclore, aquel bien tradicional. Con acento tucumano las coplas entonarán. Acunada dentro el cerro, cual vertiente nacerá. Con acento tucumano las coplas entonarán. En nuestro canto criollo, monte y norte así nomás. Deja huella donde pisa, pa' los que vienen detrás. En nuestro canto criollo, monte y norte así nomás. Retomamos el programa ya para finalizar y vamos a recordar lo que sería el cronograma de los siguientes días de lo que queda del tríodo pascual. Mañana jueves repetimos como todos los días desde el domingo pasado, Rosario de la Aurora a las 7 de la mañana por los alrededores del barrio Riera en la capilla de Satanudos y luego adoración. Por la tarde vamos a tener una procesión con la Virgen a las 6:30 y también el padre va a estar confesando para tener a las 7 misa, repito, en la capilla de Satanudos. Luego a las 20:30 horas en la parroquia de Fátima vamos a tener la misa de Jueves Santo y después de la misa vamos a dar un momento, inicia un momento de adoración hasta aproximadamente las 12 de la noche. Pedimos a los fieles de toda la comunidad que nos acompañen también para acompañarlo a Jesús en la noche más importante, en la que muere por la salvación de todos nosotros. Y luego de eso vamos a hacer la visita a las 7 iglesias, que vamos a tener la gracia en lo posible de que nos acompañe el padre Apot. Así que, bueno, recemos para ver si eso se hace posible. Y también muy, muy importante para mañana, que se realiza el lavatorio de los pies. Necesitamos en lo posible, hombres, varones, que deseen que se le realice este gesto del lavatorio de los pies. Pueden comunicarse a un número, a ver, Melanie, si lo repetís. Sí. Por favor. 3865 34 73 77 3865 34 73 77. Bueno, con la visita a las 7 iglesias finalizamos el día jueves
Y de ahí pasamos al viernes, que es Viernes Santo, uno de los días más importantes de la Semana Santa, el día más importante incluso de la Semana Santa. Como todos los días, 7 de la mañana, Rosario de la Aurora y después un momento de adoración en la capilla de Satanudos. A las 3 de la tarde vamos a realizar la Pasión en la capilla de Satanudos. Y luego a las 8 de la noche el Vía Crucis en la parroquia de Fátima. Esas serían las actividades del día viernes. Y también queremos destacar, si hay algún fiel en la comunidad que no haya recibido algún sacramento, como ser el de la comunión o el del bautismo, tenemos la posibilidad de poder hacer los que tengan la gracia de recibir estos sacramentos el día sábado en la vigilia pascual. Nosotros, hoy por la siesta, mañana y el viernes vamos a estar dando lo que sería una pequeña formación para que puedan recibir los sacramentos y las importantes bases. Así que quienes estén interesados pueden llegarse por la capilla de Satanudos por la siesta mañana, pasado también si no pueden hoy, que ya estamos muy cortos de tiempo, para recibir el sacramento. Y por último tenemos la vigilia pascual el sábado, que ya es un día de gloria. A las 20 horas se va a realizar la vigilia en la capilla de Satanudos y a las 22 la vigilia en la parroquia. Bueno, Padre, para ir finalizando, un cierre y nos da la bendición, por favor. Bueno, contento de estar acá, ¿no?, con los jóvenes, y se dan frutos, ¿no? Se están dando muchos frutos, y no solamente para los demás, sino también para nosotros que estamos misionando, porque nos preguntamos cosas, Dios va mostrando cosas, y eso es importante porque Dios está haciendo su obra también en los misioneros. Así que agradecerle a toda la gente que nos escucha y también la gente que nos está recibiendo en la capilla, en las casas donde vamos. Y los encomiendo a Dios y también les pido que aprovechen bien la Semana Santa, comienza mañana, Tríodo Pascual, aprovechen bien, participen bien, sean profundos, traten de leer el Evangelio antes, de meditar, de profundizar, ¿no?, para que cuando sea la Pascua haya un auténtico gozo y no sea algo superficial, ¿no?, algo que sea pasajero y temporal, sino que sea profundo y espiritual. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por acompañarnos en este programa y Dios mediante nos vemos mañana.